que te ayude, Ana. Se trataba ahora de presentar este bloque de la mañana, que con respecto al neoliberalismo vamos a tener. Y en primer lugar, la parte de exposición de conferencias va a correr a cargo del compañero César Tejedor de la Iglesia, compañero de la Junta Directiva de Europa Laica, responsable de formación y por tanto responsable de la parte, digamos, bueno, de la parte documental y estructural de la jornada de esta escuela de verano. César Tejedor es profesor de filosofía en un instituto en Cáceres y además de su labor docente en el instituto, pues desarrolla también una labor como investigador que ha estado durante un tiempo, bueno, sigue todavía en la universidad, o ahora mismo no tanto, ¿no? Ha estado... Bueno, pues desarrolla también una labor de investigación tanto en la Universidad de Salamanca como en el Instituto de Estudios Políticos de París, en donde trabajó codo con codo con el compañero Henry Peña, socio de Europa Laica y en concreto de Granada Laica, donde lo hemos traído en numerosas ocasiones y con los que mantenemos una buena relación. Es coautor del libro Debemos tolerarlo todo, este libro, que ya se editó hace algún tiempo, no me acuerdo ahora mismo cuando yo lo leí, cuando estaba, pero bueno, del 2006, y el que, digamos, posiblemente todos conozcáis más, porque esta a lo mejor no lo conocéis tanto, el que más conocéis, que es Antología Laica, 66 textos y comentarios para comprender el laicismo, editado por la Universidad de Salamanca, precisamente donde se desarrollaba el tema, y como coautor Henry Peña Ruiz. También, aparte de estos libros, ha publicado artículos en revistas nacionales e internacionales especializadas en el tema de ética, filosofía política, filosofía del derecho. Su investigación se ha centrado fundamentalmente en los últimos años en el tema del laicismo y sus implicaciones en el mundo contemporáneo. Desde el 2007 también es miembro del Consejo de Redacción de la Revista Internacional de Filosofía Factotum, una revista electrónica, y ha sido editor especial de un número de la revista que se dedicó monográficamente al tema de ciudadanía y que se puede localizar a través de internet. Yo ese no lo tenía yo localizado, o sea que me ha venido bien saberlo ahora, pero no lo tenía yo previsto. Bueno, y sin más, pues ya le doy la palabra a César. Como sabéis, pues el ritmo es el mismo que hemos hecho anteriormente, es decir, que después tendremos un turno de preguntas. No hay comunicaciones, bueno, había una comunicación, pero va a pasar lo mismo que ayer, que el comunicante no está presente, y entonces pues desarrollaremos el bloque en dos tiempos. La parte, digamos, correspondiente a la exposición de César, y después pues ya pasaremos al círculo y nos coordinará Antonio Martínez Lara, que será el que coordine el debate posterior. Yo lo que sí me vaya a permitir, aunque no me corresponde, porque eso ya sería una cuestión de él como responsable de formación y tal, yo solamente es la cuestión de infraestructura lo que me corresponde a mí, pero sí os pediría, o nos pediría, ¿no?, es que en la segunda parte del debate pudiésemos centrarnos en, aunque sea un tema, dos temas, tres temas, o solo uno, pero en el que profundicemos sobre ese tema. Es decir, que no se convierta la segunda sesión en lo mismo que en la primera sesión. Es decir, distingamos lo que es una serie de preguntas e interpelaciones al ponente sobre referencias, aportaciones o ideas que han surgido, de lo que es la parte de debate, que lo que se pretende es que sobre 2, 3 puntos ahí profundicemos. Y yo le pediría, por tanto, a Antonio, que va a moderar después el tema, es que centre esos temas y que tengamos, por eso digo también nosotros, un poco de disciplina en el sentido de que las intervenciones que hagamos durante esa parte del debate se centren sobre el punto que estemos discutiendo.
Y cuando se termine de discutir ese tema y lleguemos a unas conclusiones, o no lleguemos a ninguna conclusiones, pero por lo menos ya el tema lo hayamos cerrado, pues entonces abrimos otro punto de reflexión y hablamos sobre ese otro punto de reflexión, para que no se convierta en un picoteo de temas de lo que... ¿Vale? Pues te dejo aquí, como si quieres te acompaño en para tomar nota para las prácticas. Como ha dicho Manolo, la sesión de esta tarde corresponde a un tema diferente el de ayer, aunque evidentemente tiene sus puntos en común. Es un tema que desde mi punto de vista es muy actual, dada la situación económica en la que estamos y las políticas de carácter económico, economicista que se están llevando a cabo en toda Europa. Es el tema del laicismo y del neoliberalismo. Yo le he puesto un subtítulo a esta conferencia: laicismo y neoliberalismo, el germen de una relación imposible. Lo que voy a intentar, aunque ya todos más o menos lo tenemos claro, es justificar por qué el laicismo y la política económica del neoliberalismo son absolutamente incompatibles. Donde hay una es imposible que haya la otra, y donde hay la otra es imposible que haya una. Bien, en un momento como este, que llevamos ya 2, 3, 4 años inmersos de crisis económica, es muy sencillo olvidarnos de cuáles son los problemas reales de los que veníamos padeciendo antes de que apareciera la crisis y que seguimos padeciendo. Es fácil olvidarse de todos esos problemas sin hacer referencia al ámbito económico. Tendemos a pensar, en momentos de crisis económica, que arreglando la economía se arregla todo lo demás, aunque la economía es el núcleo de todo el problema. Esta forma de pensar se ha instalado tanto en el discurso oficial del gobierno actual que tenemos en España, como en el discurso oficial de la última legislatura del gobierno anterior. Me acuerdo de Zapatero cuando en algunas sesiones, concretamente compañeros de Europa Laica, gente del gobierno del PSOE, le exigían que cumpliera su promesa electoral de reformar la Ley de Libertad Religiosa de 1980, una promesa electoral que Zapatero había hecho en campaña electoral y que cuando llegó el momento, a las personas que le exigieron que lo cumpliera, les vino a decir que no es el momento. Sin las justificaciones, de forma capciosa, este argumento, que cala fácilmente en una sociedad acuciada por las urgencias del presente, la gente pasa penurias, una situación de crisis económica, se corre el riesgo de perder de golpe todas las conquistas sociales y civiles que se habían conseguido a lo largo de los siglos, no solo de las décadas, de los siglos. Por eso, en estos momentos inciertos de crisis económica, es importante abordar desde un punto de vista reflexivo, crítico y sereno la relación de las reivindicaciones más importantes del ideal republicano del Estado, desde la Ilustración en adelante, es lo que hacemos los defensores del laicismo, y el que se ha elegido como el principal, desde mi punto de vista, de los obstáculos actualmente que tiene el laicismo. No el único, desde mi punto de vista, es el principal obstáculo actualmente que tiene el ideal laico. Está claro que el devenir de un Estado, y del nuestro en particular, en el mundo contemporáneo depende en buena medida de la política económica que se pretende aplicar, en función de los problemas y de las necesidades de la sociedad. Pero resulta que ninguna política económica es espontánea, neutral ni aséptica. Todas las políticas económicas que se precien llevan asociadas una serie de valores y una serie de fines diferentes unas de otras. Toda política económica tiene su historia, unos valores y una ideología de fondo. Es esto lo que voy a tratar de analizar en esta conferencia para mostrar en qué medida
lo que llamamos política neoliberal es en todo punto un lastre para la República y para el laicismo. Como soy filósofo, y me vais a permitir que empiece esta conferencia dando una definición de lo que entiendo por laicismo, que aquí todos más o menos nos manejamos en los mismos conceptos, y una definición de lo que se puede entender por neoliberalismo. Porque a partir de esas dos definiciones veremos la incompatibilidad que hay entre una y otra. El laicismo, la laicidad del Estado y de sus instituciones, evidentemente es un ideal ético-político de carácter republicano que promueve la libertad de conciencia de toda la ciudadanía sin discriminaciones, ni positivas ni negativas. Para ello defiende la independencia y la neutralidad del Estado y del ámbito público con respecto a ideologías y a creencias particulares. No quería meterme ahora en el tema de las creencias del que se habló ayer, en cualquier caso dejémoslo ahí. El laicismo es el movimiento que promueve este ideal laico del Estado. La libertad de conciencia implica acabar con el falso presupuesto de que la religión, en cualquiera de sus formas, es la única forma legítima de desarrollo de la libre dimensión de la espiritualidad humana. Por ejemplo, ayer se hablaba mucho de separar el ámbito público, lo civil, lo político, del ámbito privado, las religiones, las creencias. Desde mi punto de vista, las creencias es solo una forma de desarrollar la espiritualidad humana, ni la única ni la más importante, es una de ellas. Y el ateísmo es otra forma de desarrollar la espiritualidad humana. Sobre esto cabe discutir mucho, evidentemente. Hace unos años, el filósofo francés André Comte-Sponville escribía un libro que se titulaba L'esprit de l'athéisme, el espíritu del ateísmo. Para mí el ateísmo es una forma de desarrollar la espiritualidad humana sin referencia a una instancia supraterrenal, pero al mismo nivel que cualquier otra creencia, desde el punto de vista de la conciencia personal. La emancipación de la conciencia humana en todas sus formas exige un espacio público libre de condicionamientos ideológicos. A esto es a lo que nos referimos cuando hablamos de la separación laica. Si el Estado debe garantizar la libertad de conciencia de toda la ciudadanía, lo debe hacer en condiciones de igualdad. Y a esto es a lo que nos referimos cuando hablamos de la neutralidad del Estado. No cabe discriminación por razones de creencias o de convicciones particulares. Si las hay, se está consagrando la diferencia entre unos ciudadanos de primera y unos ciudadanos de segunda. La financiación de una religión en el ámbito público atenta, por tanto, contra este principio democrático republicano, que tiene su única referencia en el bien común. El Estado laico, a su vez, debe promover, y subrayo la palabra promover, no solo defender, sino también promover la libertad de conciencia en condiciones de igualdad. Esto significa que debe dedicar sus esfuerzos a la consecución del bien común y no solo a lo que es de algunos. Este es el principio específicamente republicano, del que surge el ideal laico del Estado. Exige la consagración o la dedicación, para no utilizar términos que llevan a confusión. Exige la dedicación exclusiva del poder público del demos a la cosa pública. Esto es lo que se llama soberanía popular. Esto implica desvincular la política de los intereses particulares de los individuos para centrarse en el interés general de los ciudadanos. La razón de ser de la soberanía del demos, el demos es el pueblo que tiene capacidad de participación política, la razón de ser de la soberanía del demos es el respeto incondicionado del laos. El laos es pueblo entendido como unidad indivisible, sin distinción. Por el contrario, el sometimiento del laos a una instancia clerical constituye una forma de alienación, porque todo sometido a una parte deja de ser dueño de sí mismo. Este principio implica, y aquí viene la clave del problema que voy a tratar mañana en esta conferencia, implica que la democracia republicana y laica está íntimamente ligada con el concepto de justicia social y de servicio público. El Estado debe dedicar el dinero de todos a lo que es de todos y no a lo que es de algunos,
De esta forma, el Estado que se involucra en el servicio público, en la defensa y en la promoción de los servicios públicos, estará promoviendo y no solo defendiendo la emancipación de todo el Laos. A un niño de una familia pobre no se le puede obligar a tener que pagar unas tasas de universidad altísimas para poder acceder a una serie de derechos como es el derecho a la educación reconocido en la Declaración de los Derechos Humanos. El Estado debe poner los medios desde el punto de vista del laicismo para que todo el mundo esté en condiciones suficientes para pasar de la minoría de edad a la mayoría de edad en el sentido kantiano de los términos. De la heteronomía moral de la que todos partimos cuando somos niños, ayer se habló aquí, a la autonomía moral. Es un proceso que requiere la participación del Estado. Y es precisamente en este punto donde nos encontramos con el problema del neoliberalismo. ¿Qué es, por otro lado, el neoliberalismo? Bueno, la historia del neoliberalismo más o menos todos la conocemos. Es una palabra que se conforma de neoliberalismo, quiere decir que proviene de una política económica anterior, de una ideología anterior, que es el liberalismo económico, que surge en el siglo XVIII y que se desarrolla después en el siglo XIX. Cuando surge el liberalismo económico, surgen también muy rápidamente los problemas que lleva asociado. Las grandes desigualdades sociales que se ven en la época de la Revolución Industrial dan pie a una serie de luchas sociales que tendrán sus frutos. Los frutos de aquellas luchas es el logro de determinados derechos sociales que actualmente aún disfrutamos. Las luchas obreras, aquellas que promovió Marx y toda aquella gente, dan lugar a todos estos derechos sociales que generan una clase media compuesta por obreros más cualificados, que viven mejor. Sin embargo, no todo fue un campo de rosas. Los obreros que estaban en aquella época del siglo XIX, gracias a aquellas luchas a la larga, evidentemente a corto plazo no se consiguió demasiado como nunca, viven mejor, tienen derechos sociales, pero la contrapartida es que el proceso de expansión capitalista, que seguía su curso, a la vez está provocando en la otra parte del mundo, olvidada por los entusiastas del mercado omnipotente, todos los problemas que habían sufrido los obreros aquí. Es decir, se han extrapolado los problemas del liberalismo económico a nivel mundial. Es en aquella época cuando surge la gran brecha entre el primer mundo y el tercer mundo, después de que el capitalismo echara a andar. Las dos guerras mundiales de la primera mitad del siglo XX pusieron en jaque todos los avances socioeconómicos conseguidos. El temor a perder el nivel de vida que se había logrado es lo que llevará a dar los primeros pasos hacia un estado de bienestar, con gente como Pareto, Pigou. El intervencionismo público, que defendía Keynes, aunque desde una perspectiva bastante liberal también, empieza a aparecer como la mejor forma de garantizar los derechos sociales. El paso definitivo lo daría el informe Beveridge. No sé cómo se pronuncia esto en inglés, porque el señor Beveridge escribe un informe que se llamará el Report on Social Insurance and Allied Services, en el que obligará o justificará por qué es bueno que cada miembro de la ciudadanía contribuya con una parte de su hacienda para garantizar el mantenimiento de una serie de servicios sociales, como la sanidad, que a la larga se convertirá en el modelo del estado del bienestar actual. Sin embargo, este modelo del estado del bienestar se ha asentado sobre las bases utilitaristas del capitalismo del consumo, y eso lo ha alejado del estado social de derecho. Esto es, a mi juicio, tengo otro artículo por ahí publicado donde justifico esta afirmación, lo que provoca la crisis del estado del bienestar, de la que los teóricos ya vienen hablando desde hace varias décadas. El estado del bienestar está en crisis. Adela Cortina, por ejemplo, filósofa española,
también justifica por qué no es lo mismo estado del bienestar que un estado social de derecho. Conceptos distintos con unas bases teóricas distintas. Así es como vuelve a tomar fuerza la corriente del liberalismo económico, reforzada por el potencial de las entidades financieras, que es el ámbito en el que se desarrolla actualmente el neoliberalismo. Este neoliberalismo considera fracasado un modelo político erigido sobre fundamentos éticos de justicia universalizable. Ahora, las decisiones políticas pasan a depender exclusivamente de criterios de eficiencia económica. Por tanto, ¿cómo podría yo definir qué es el neoliberalismo? Para mí es una ideología de carácter economicista que considera como primer y único objetivo del Estado el crecimiento económico, bajo el presupuesto de que arreglando la economía se arregla todo lo demás. Y utilizo el concepto de ideología en el sentido marxista, lo veremos a continuación, como un mecanismo de poder al servicio del capital. Este proceso, esta política neoliberal va de la mano del proceso de mundialización capitalista, que es un proceso que supone la externalización de los costes humanos, ecológicos, sanitarios y sociales como condición para la acumulación capitalista. El neoliberalismo pretende a su vez reducir, por tanto, la función del Estado a un Estado mínimo, tal y como defendía el profesor de Harvard, Nozick, en su obra ya clásica Anarquía, Estado y Utopía. El Estado debería desmarcarse de la función social y convertirse en un mero guardián que tiene como única función garantizar que se cumplan los contratos privados. Considera a su vez que la única regulación legítima es la del mercado, al que se le atribuye un carácter totalmente aséptico y neutral. Laissez-faire, laissez-passer. Así, por contraposición, considera que cualquier intervención del Estado en el espacio público es partidista y dogmática. Recuerdo hace poco tiempo, el 14 de enero del 2013, Esperanza Aguirre, hablando de la educación pública, de la que tendremos oportunidad de hablar esta tarde, decía: la izquierda utiliza la educación pública para adoctrinar. Cualquier tipo de intervención del Estado que tenga que ver con servicios sociales es considerada como una intervención partidista y dogmática. En el mercado confluyen todos los agentes económicos con sus intereses egoístas y particulares, generando una especie de equilibrio a partir de una espontánea mano invisible, la teoría de la mano invisible de Adam Smith. ¿De dónde viene esta idea de la mano invisible? Esta gran idea de que dedicándonos cada uno a nuestros intereses particulares, espontáneamente se va a generar bien público o bien general. Pues viene de un libro más antiguo que de La riqueza de las naciones, que es el libro de la fábula de las abejas, de Mandeville. Ese libro se titulaba La fábula de las abejas, o cómo los vicios privados hacen la prosperidad pública. Seguramente muchos de ustedes lo conozcan aquella fábula. Pero me voy a permitir, como tenemos tiempo y yo tengo el micrófono, me voy a permitir la licencia de leerles la fábula que aparece al principio del libro. Es un libro muy gordo, que desarrolla un montón de estas cosas, pero el origen está en esa fábula. Dice Mandeville: había una colmena que se parecía a una sociedad humana bien ordenada. No faltaba en ella ni los bribones, ni los malos médicos, ni los malos sacerdotes, ni los malos soldados, ni los malos ministros. Por descontado tenía una mala reina. Todos los días se cometían fraudes en esta colmena, y la justicia, llamada a reprimir la corrupción, era ella misma corruptible. En suma, cada profesión y cada estamento estaban llenos de vicios. Pero la nación no era por ello menos próspera y fuerte. En efecto, los vicios de los particulares contribuían a la felicidad pública, y, de rechazo, la felicidad pública causaba el bienestar de los particulares. Pero se produjo un cambio en el espíritu de las abejas, que tuvieron la singular idea de no querer ya nada más que honradez y virtud. El amor exclusivo al bien se apoderó de los corazones, de donde se siguió muy pronto la ruina de la colmena.
Como se eliminaron los excesos, desaparecieron las enfermedades y no se necesitaron más médicos. Como se acabaron las disputas, no hubo más procesos y de esta forma no se necesitaron ya abogados ni jueces. Las abejas, que se volvieron económicas y moderadas, no gastaron ya nada. No más lujos, no más arte, no más comercio. La desolación, en definitiva, fue general. La conclusión parece inequívoca. Dejad, pues, de quejaros. Solo los tontos se esfuerzan por hacer de un gran panal un panal honrado. Fraude, lujo y orgullo deben vivir si queremos gozar de sus dulces beneficios. Ahí está el origen teórico del neoliberalismo actual. A mí me recuerda mucho cuando leo esto a cosas que me dicen mis alumnos en clase. Ellos reproducen a la perfección esta fábula de las abejas. Cuando yo les digo, oye, pero estáis dejando la clase, es una guarrada, sobre todo después del recreo, ¿verdad, María? Tenéis que mantener limpio todo y ordenado la clase. Ellos me dicen, pero hombre, César, es que si no ensuciamos le estamos quitando el trabajo a los limpiadores. Es exactamente la misma tesis que la fábula de las abejas. Esto es altruismo, lo demás son tonterías. Cualquier traba, por tanto, desde esta perspectiva, que se le ponga al mercado, o lo que es lo mismo, al libre desarrollo de los intereses egoístas de los agentes económicos particulares, generará desajustes nefastos para la sociedad. Defiende, pues, el neoliberalismo la omnipotencia del mercado como único mecanismo regulador. Tiende de esta forma a considerar que la inversión pública, o el gasto público, como queramos llamarlo, es absolutamente improductiva, en tanto que no genera crecimiento económico. Recordemos que el objetivo único y principal del neoliberalismo es el crecimiento económico, la acumulación capitalista. La considera en todo caso como un acto gratuito de caridad, de lo que también hablamos ayer, la sustitución de un derecho de justicia, los derechos sociales, por un concepto perverso que es el de caridad. Cree que la reducción del déficit público pasa por eliminar directamente el gasto público y nada más. Considera que el primer paso es la privatización de los servicios públicos que entran en el libre juego de la rentabilidad económica y la competencia capitalista. Hasta aquí lo que yo entiendo por el neoliberalismo. Sin embargo, me gustaría desenmascarar, antes de continuar y de contraponerlo con el laicismo, desenmascarar las falacias que entrañan esta teoría neoliberal. Esta ideología neoliberal que se nos ha grabado a fuego en las últimas décadas no solo está en nuestras instituciones externas, sino también en nuestro imaginario colectivo y muchas veces individual. Pensamos de forma neoliberal. Se levanta sobre muchas falacias. La primera de ellas es la del libre mercado. El libre mercado es una mentira. El mercado no es libre, a pesar de que nos quieran hacer creer que es mano invisible y todos confluyen con sus intereses y la oferta y la demanda lo regula todo. Para que fuera libre el mercado tendría que ocurrir lo que Christian Felber, que no sé si alguno lo conoce, en un libro reciente, La economía del bien común, ha desenmascarado. Christian Felber, con relación a esto, dice lo siguiente: el libre mercado sería un mercado libre si todos los que participan activamente pudieran retirarse indemnes de cualquier transacción comercial. Pero resulta que no todos acceden a las transacciones comerciales en las mismas circunstancias. Muchos acceden con una condición de dependiente. Hay una parte relevante en la que algunos no pueden renunciar tan fácilmente a las transacciones como otros, porque son en gran medida dependientes. Muchas personas no pueden decidir si quieren comprar alimentos hoy o no. Muchas empresas, sobre todo pequeñas y medianas empresas, no pueden decidir si quieren aceptar un crédito hoy o no. Si no lo hacen, puede que mañana sean insolventes. Innumerables granjeros no pueden decidir libremente a quién quieren suministrar sus productos. A menudo solo tienen uno o un puñado de compradores como elección de los que tratan, que los tratan igual de mal. Es decir,
La idea del libre mercado es una falacia, es mentira. No todos acceden en igualdad de condiciones y, por supuesto, no todos tienen garantizados los derechos humanos mínimos, por ejemplo el de la vivienda, si estamos en un sistema donde todo lo rige el mercado. La segunda falacia del neoliberalismo es la idea de que este mercado, que supuestamente es libre, es el más justo regulador y generador de bien público. Las ideas que se derivaban de la fábula de las abejas de Mandeville y de la mano invisible de Adam Smith. El profesor Andrés de Francisco, en un libro que les recomiendo igualmente, que se titula Ciudadanía y Democracia, un enfoque republicano, lo ha denunciado así. Él dice que es una falacia considerar que el equilibrio que genera el mercado es un buen equilibrio. El falso dogma de que el mercado se autorregula por sí solo conlleva un juicio de valor implícito injustificable. Esto es lo que podemos llamar la gran mentira del mundo actual. La gran mentira que consiste en defender o dejar pasar a un mercado global que solo cínicamente se puede llamar mundial o global, cuando centrifuga la marginalidad más absoluta a millones de personas. Antes hablaba de Marx, el concepto de ideología marxista, para hablar del neoliberalismo. Desde mi punto de vista, la teoría marxista de la crisis del capitalismo más defendía que el capitalismo iba a generar por sí solo una crisis de superproducción que terminaría convertida en crisis de superproducción, en paro, en miseria, en guerras. Desde mi punto de vista, aunque los filósofos de la escuela de Frankfurt criticaron a Marx diciéndole que bueno, se había equivocado, que que el capitalismo no había conducido a una crisis, sino que había una clase media que más o menos desde mi punto de vista esa teoría sigue vigente, y sigue vigente a nivel mundial. Sigue siendo irracional e inhumano que haya empresas, frutas o de lo que sea, que se vean obligadas a destruir la sobreproducción antes de repartirla entre los necesitados, que no pueden comprar. Sigue siendo inhumano que existan miles de pisos vacíos porque las empresas que los tienen no les interesa venderlos a precio de coste porque pierden dinero cuando hay gente que está viviendo debajo de los puentes. Víctor Hugo, en un poema que se titula Melancolía, se preguntaba: ¿cómo es posible justificar un proceso que produce riqueza creando miseria? El neoliberalismo utiliza, por tanto, la coartada del mercado para legitimar el recrudecimiento de las desigualdades sociales, y para ello se sirve de muchas tácticas dialécticas, muchas veces retóricas. La más común es la de humanizar los mercados. Angela Merkel, el 17 de septiembre del 2012, decía lo siguiente: la eurozona no puede decepcionar a los mercados. Esa frase se ha convertido en el leitmotiv de todos los gobiernos de derechas y de los que se llamaban de izquierdas de toda Europa. ¿Pero qué ocultan estas palabras? ¿Quiénes son los mercados? Ya es hora de hablar claramente. En los mercados confluyen dos tipos de entes: los entes que necesitan dinero y los entes que van a prestar ese dinero, es decir, los financiados y los financiadores. Cuando se habla de los mercados, se habla por tanto de los mercados financieros, que es el marco en el que se desarrolla el neoliberalismo en la actualidad. Pero cuando Merkel habla de no decepcionar a los mercados, no se refiere a todos los que se dan cita en ellos, sino solo a los financiadores, no a los financiados. Los financiadores son prestamistas, particulares ricos y sobre todo las entidades financieras, los bancos, que prestan su dinero, y pongo su entre comillas porque lo de los bancos es una barbaridad. Pensado desde el punto de vista de un joven que le estás explicando cosas de economía, la idea de los bancos en la actualidad es una perogrullada, es una irracionalidad absoluta. Los bancos no tienen dinero. Recogen el dinero de otros y utilizan esos dineros para hacer sus negocios. Es como el mayor intermediario que existe actualmente en Occidente, ¿no? Prestan el dinero para sacar de él el máximo rendimiento posible. En definitiva, buscan enriquecerse a costa de los demás, hablando claramente.
El mercado genera así un sistema en el que el capital llama al capital. Y quien más posibilidades tiene de enriquecerse es quien más capital acumula. Solo hay que pensar en personas como Botín, Amancio Ortega, la duquesa de Alba o... En fin, tenemos muchos nombres en la cabeza. Todos ellos tienen un denominador común, que no trabajan. Todos se enriquecen sin trabajar. Así, más que a la justicia global, hay que atender, por tanto, a los deseos y peticiones de aquellos que tienen suficiente dinero para poder prestarlo a los estados y a los particulares. Se endiosa de esa forma a los financiadores y su labor económica, que parece ser que es la única importante y la más excelsa del panorama económico. Ellos mismos son valores en sí mismos, de modo que se impone como una obligación hacer lo posible para que no tengan pérdidas. Se justifica de esta forma, por ejemplo, la recapitalización del sector financiero con dinero público. Justificación más evidente, sí. No hay nada que moleste más al capital, por tanto, que atribuir al Estado una función redistributiva según criterios de justicia social. Eso es el obstáculo mayor que tiene la política neoliberal. Recordemos el ideal laico del Estado. Hablábamos de servicio público, de bien común. Evidentemente ya estamos viendo la contraposición, la incompatibilidad entre estas políticas económicas y el laicismo. A consecuencia de todo esto, la desigualdad, el aumento constante de las desigualdades a nivel mundial. La tercera de las falacias, que tiene que ver con el neoliberalismo, es que más que un sistema democrático y libre para los ciudadanos, se impone una dictadura, la dictadura del capital. La ética y política están al servicio directamente del capital. La economía monetaria y financiera, aquella que consiste, que para mí es el neoliberalismo, la economía monetaria y financiera, ha fagocitado, ha obstaculizado, ha anulado la economía real. Ayer hablábamos de democracia real. Podríamos hablar también de economía real. Los economistas lo hacen, lo que pasa es que muy poco, como un apéndice en los libros de economía. La economía real es aquella que considera que las transacciones y los intercambios deben estar orientados a satisfacer las necesidades de la sociedad. El objetivo es satisfacer las necesidades de la sociedad. Eso es la economía real. La economía financiera es aquella que pone las necesidades de la sociedad al servicio del capital. El objetivo es el dinero, no satisfacer necesidades. Se están equivocando, por tanto, las prioridades. El mercado se pone al servicio tan solo de aquellos que lo utilizan para sacar beneficio privado. No se pone al servicio de la promoción del bien común ni de la emancipación del laos. El neoliberalismo se constituye así como una política económica que defiende los intereses de aquellos que acumulan más capital, sin ningún tipo de repercusión en el bienestar de la sociedad en su conjunto. Solo hay que ver cómo en la actualidad la riqueza de un país se mide por el PIB, Producto Interior Bruto, pero el PIB no dice absolutamente nada sobre utilidad social. El PIB, a mayor PIB no significa que haya mayor utilidad social, mayor bienestar social, porque el capital puede quedar concentrado en muy poquitas manos. Entonces se puede dar la circunstancia de que un país más rico pueda tener unas condiciones de miseria mucho peores. Es lo que pasa, por ejemplo, en Brasil. Ejemplos de esto. Por ejemplo, se aprueban ventajas fiscales sobre el dinero ganado en los mercados financieros, en lugar de hacerlo a través del trabajo. Ventajas fiscales promueve la política, los políticos neoliberales benefician solo aquel dinero ganado en los mercados financieros, no en el dinero ganado a través del trabajo. Aquellos que ganan su dinero fuera del sector financiero tienen que pagar más impuestos sobre la renta que aquellos que lo hacen a través de negocios financieros. Veamos un ejemplo. Hace poco tiempo se han aumentado los impuestos para recaudar más, pero los que aumentan son los impuestos que afectan a toda la población, a la población más vulnerable. Es cierto que son los que mayor capacidad recaudatoria tienen, no vamos a negar eso, pero también es cierto que siguen manteniéndose un trato privilegiado aquellos que tienen mayores ingresos.
ni se suben los impuestos a las rentas más altas, ni se plantean nuevos impuestos sobre el movimiento de capital. Por ejemplo, al comprar una barra de pan, todos tenemos que pagar un 21% de IVA. Si no me equivoco, es un 21% ahora, ¿verdad? Pero no sucede lo mismo cuando adquirimos una acción en el mercado. Una acción es una compra, igualmente, de un producto financiero. No hay ningún impuesto que tengamos que pagar si queremos comprar una acción. ¿Quiénes son los que están en disposición de hacer compras y de hacer especulaciones en el mercado? Los que más dinero tienen. Evidentemente, los que están pasando penurias no se pueden permitir meterse en el mercado a comprar acciones. Por lo tanto, ellos tienen que comprar la barra de pan. La barra de pan tiene un 21% de IVA. Una acción tiene 0% de IVA. Tiene un poquito menos de precio. Es cierto. Pero, por ejemplo, pero vamos, si te lo comen en un establecimiento y ya. Con un simple 1% sobre la compra de un producto financiero en bolsa, se lograría una recaudación, según los datos que manejé de la Bolsa de Madrid, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, se recaudarían unos 132.000 millones de euros, con un 1% de impuestos sobre las compras de acciones en el mercado financiero, en bolsa. Al no existir ningún impuesto a los movimientos del capital en bolsa, se está favoreciendo, por tanto, la especulación, o lo que es lo mismo, a los especuladores. La política está encauzada, el neoliberalismo está encauzado, tiene unos fines claros. Volvemos. De la misma forma, se están favoreciendo ventajas fiscales a quienes están en mayor disposición de acumular el capital. El 11 de noviembre del 2012, hace poco tiempo, el ministro de Exteriores, García Margallo, anunciaba una serie de medidas para atraer inversión en España de capital extranjero. La finalidad es traer dinero a España. La medida estrella consistía precisamente en ventajas fiscales para las grandes multinacionales. Y lo anunciaba con la siguiente frase: ahora España tiene un régimen fiscal de los más competitivos de la Unión Europea. La medida consistía en lo siguiente: si antes las multinacionales ya pagaban menos impuestos que otras empresas, pequeñas y medianas empresas, ahora directamente no pagan nada de impuestos. Las grandes multinacionales están exentas, igual que lo está la Iglesia, de pagar impuestos en España. Cuando oímos a los políticos reclamar y decir hay que favorecer o apoyar a las pequeñas y medianas empresas, es mentira, porque están favoreciendo medidas que van encaminadas hacia otro lado. Ellos saben perfectamente que las pequeñas y medianas empresas no van a generar tanto dinero o tanto capital como puede generarlo una multinacional. El problema es que al permitirles que no tributen en España, lo que están convirtiendo es a España en un gran paraíso fiscal para unas poquitas empresas que son las multinacionales. Se impone una doble moral con el neoliberalismo. Las normas éticas y jurídicas son para los ciudadanos, mientras que las grandes empresas y el capital disfrutan de un paraíso absoluto de libertad, de libre albedrío. Ahora mismo se puede entender, al hilo de lo que estoy diciendo, que los poderosos predican la misericordia y la solidaridad desde púlpitos de oro, igual que los que predican la austeridad sin renunciar a sueldos y sobresueldos vitalicios. Es la doble moral, una para los ciudadanos y otra para los que generan, los dueños del capital, los que tienen el poder. El caso más insultante es el caso de Eurovegas, por lo que yo llamo la profecía de los hermanos más cumplida en la actualidad. Estos son mis principios, si no les gusta tengo otros. Sí. Si no se puede fumar en los espacios públicos, eso es para nosotros, pero para el señor que viene con el capital, si hace falta, se cambian las leyes. No pasa nada. Por otra parte,
Y ya por último, la última falacia del neoliberalismo es que la lógica del beneficio económico evidentemente no es neutral ni es aséptica, está cargada de ideología. La privatización de los servicios públicos, sanidad, educación, transportes, tienen un coste social altísimo. Se impone de esta forma la versión liberal de la ley del más fuerte, la versión más salvaje y deshumanizadora, aquella que discrimina en función de las capacidades económicas de cada cual. Un ejemplo muy discreto, del que poca gente se ha dado cuenta, es el ejemplo de la privatización del ISBN. El ISBN es, todos los libros, todas las publicaciones, tienen un número de ISBN por el que queda registrado una publicación. El ISBN antes dependía del Ministerio de Cultura, Educación y Cultura. El ISBN se privatizó, pasó a estar en manos de la Federación de Gremios de Editores de España, la FGEE, que viene a ser, para que nos entendamos, como la COE, pero en el mundo editorial. Antes, por tanto, era competencia del Ministerio de Cultura y era gratuito pedir el número de ISBN para un libro de reciente publicación. Actualmente ya no es gratuito. Esto supone un arbitraje sobre la publicación de libros y sobre su contenido, en aras de la rentabilidad y la popularidad. Es decir, desde mi punto de vista es una forma encubierta de censura. Soterrada, liviana, pero es una forma encubierta de censura. La industria del libro y del conocimiento ya no es independiente del poder del capital. Lo peor de todo esto, que esta privatización la llevó a cabo Zapatero, en el 2010. Otro ejemplo claro del coste social altísimo, de la falacia de la privatización de los servicios públicos, evidentemente es la Iglesia, que se beneficia de exenciones fiscales y leyes antidemocráticas que todos conocemos, bajo el presupuesto falso de que le ahorra al Estado mucho dinero ofreciendo servicios sociales. Este insultante noviazgo entre el neoliberalismo y la Iglesia demuestra, una vez más, que la Iglesia en España es otra más de esas grandes empresas aptas para acumular capital. Las consecuencias son graves. Hay que hacerle el juego a la Iglesia desde el poder político, a costa de los preceptos morales universales en los que se basa la democracia. Hace no mucho, en enero de 2013, se reforma el Comité de Bioética, que asesora al gobierno en cuestiones como el aborto, en fin, todas estas cosas. Esta reforma del Comité de Bioética que lleva a cabo Rajoy, evidentemente es interesada, saca del comité a todos aquellos miembros que fueran un poco críticos con las políticas del PP y mete en el comité a la mayoría miembros antiabortistas y hace responsable de esta cuestión a Andrés Ollero. Andrés Ollero, todos sabemos quién es un señor que, caracterizado por su ideología más conservadora, en fin. En este comité de bioética solo hay un filósofo, uno solo, en un comité de bioética. Un filósofo que a su vez es más conservador, ¿no? De igual forma, podemos tener en cuenta el tasazo judicial de Gallardón, de unas tasas altísimas. La reforma del Poder Judicial, ellos lo justifican de una manera, y lo que están provocando, y no es interesado, evidentemente, es que su reforma incremente la carga económica que supone, por ejemplo, una separación o un divorcio. A Gallardón le sentó muy mal esto del matrimonio homosexual. El Tribunal Constitucional permitiera que siguiera vigente el matrimonio homosexual. Entonces lo que hizo, porque es un señor muy listo, pero no pasa nada, yo acepto esa decisión, pero hago más gravosa, mucho más gravosa, la posibilidad de separación. Si te quieres casar, muy bien, pero lo que ha unido el matrimonio, santo matrimonio, no lo va a separar nadie. Si quieres separarte, vas a tener que pagar una cantidad de dinero imposible para muchas personas. Eso tiene efectos graves de cara a las mujeres, evidentemente. Mujeres que sufren maltratos o que se quieran separar, no van a poder, evidentemente. En definitiva,
se nos pretende convencer de que la única salida es la receta neoliberal. Margaret Thatcher aquella vez decía, no hay alternativa. Christian Felber en este libro la ridiculiza. La cita, la dedicación que tiene el libro es precisamente esa frase de Margaret Thatcher, no hay alternativa. El discurso del miedo, para que la ciudadanía se someta y renuncie a las conquistas anteriores, es otra de las consecuencias de esta política interesada neoliberal, esta ideología neoliberal. No nos vamos a quejar de los recortes, que podría ser peor. Oigo en todos los bares, en muchos sitios. No me voy a quejar, que puedo estar mucho peor de lo que estoy. La estrategia del miedo lleva a la ciudadanía a someterse y a renunciar a conquistas anteriores, como ha demostrado, por ejemplo, Naomi Klein en su excelente obra La doctrina del shock. Nos hace olvidar que la privatización es otra forma de clientelismo. Es una selección interesada del grupo de ciudadanos que puedan tener acceso al servicio ofrecido, aunque este sea un servicio básico contemplado en los derechos humanos, por ejemplo, la vivienda o la educación, ¿no?, de la cual hablaremos esta tarde. Se aprovecha el apoyo cómplice de los medios de comunicación, de la propaganda, de la publicidad, del entretenimiento, y de esto también les hablará seguramente Antonio Martínez, que es otro de los grandes expertos que tenemos aquí sobre este tema. Los medios de comunicación, la publicidad, el entretenimiento, se convierten en el sector estratégico de inversión del gran capital y pierden así su independencia. La televisión genera así una ciudadanía sumisa y escasamente reflexiva. Antonio, en un escrito que también tienen disponible, decía que uno de los ejemplos más claros es lo que pasa en España con el fútbol. El fútbol todos los días es actualmente el nuevo opio del pueblo. Hay que mantener al pueblo. Justifican, por tanto, sibilinamente una lógica de la dominación, que es la lógica de la exclusión, el neoliberalismo, acotando el campo del nosotros y presentando a ellos, mujeres, inmigrantes, como el peligro que amenaza la integridad del nosotros. La política de asimilación sustituye a la de la integración. O tienes dinero como nosotros o muere. Los inmigrantes que vienen del sur vienen a quitarnos el trabajo. Los que vienen del norte son bienvenidos. Se difunde el odio a lo extranjero. Se grita bombo y platillo que son los inmigrantes los que arruinan nuestra seguridad social, por ejemplo. Cuando quienes realmente la arruinan no son quienes la necesitan, sino los grandes defraudadores, los que llevan su dinero a Suiza para evadir al fisco, los que pudiendo y teniendo el deber moral y legal de contribuir a sostenerla, no lo hacen. El neoliberalismo se nutre así de un discurso primario, populista, cortoplacista, embaucador de masas acríticas, en tanto que ensalza las pasiones más bajas del ser humano. La codicia, el egoísmo, la envidia son cualidades del disoluto. Esto explica en parte, desde mi punto de vista, el éxito de esta ideología en momentos de crisis. Cuanto más ignorancia y primitivismo mental hay, más vulnerable a los cantos de sirena de la carrera por el capital. Engels, en la introducción a la dialéctica de la naturaleza, que les recomiendo porque es un texto precioso sobre la historia de la filosofía, un recorrido entero sobre la historia de la filosofía, decía lo siguiente: Darwin no se daba cuenta de qué sátira tan amarga escribía acerca de los hombres al demostrar que la libre concurrencia, la lucha por la existencia que los economistas ensalzan como la más alta conquista de la historia, es el estado normal imperante en el reino animal. A su vez, disfrazan los neoliberales el verdadero discurso neoliberal de una retórica, con una retórica que pretende ser elitista y distorsionadora de la realidad. A los recortes lo llaman reajustes. Al hecho de dar dinero público a los bancos lo llaman recapitalización directa retroactiva. Explícale esto a unos chicos en el instituto con estas palabras, o a la mayor parte de la ciudadanía. Como yo tengo que pensar y centrarme muy bien y dedicarme un tiempo a pensar qué significan estas palabras. ¿Qué valores proyecta el neoliberalismo en la sociedad?
Lo único valioso es la acumulación del capital, el crecimiento económico. Genera exclusión, competencia y falta de solidaridad. Christian Felber, con un sentido muy claro, muy ingenuo muchas veces, muy lúcido, dice lo siguiente con respecto a los valores que lleva asociado el neoliberalismo, o la política económica que llamamos el neoliberalismo. Muestra cómo los valores que nosotros en nuestra vida social consideramos más éticos, más beneficiosos, son justamente los contrarios de los que ensalza la política económica en la que nos movemos. Dice, nuestras relaciones diarias o de amistad nos va bien cuando ponemos en práctica valores tales como la confianza, la sinceridad, el aprecio, el respeto, escuchar a los demás, la empatía, la cooperación, la ayuda mutua y la voluntad de compartir. Yo si tengo que elegir entre dos amigos, prefiero elegir a uno que atesore estos valores, y supongo que la mayoría de nosotros también. Estos son los valores que triunfan a nivel social. Sin embargo, la economía del libre mercado se basa en un sistema con normas que potencian la búsqueda de beneficios y la competencia. Estas pautas incentivan el egoísmo, la codicia, la avaricia, la envidia, la falta de consideración y de responsabilidad. Es decir, en el ámbito económico triunfan justo los valores contrarios a los que triunfan en la sociedad. Llegamos así a la gran paradoja de la acumulación capitalista. El país necesita generar más riqueza para ser más competitivo en el mercado mundial. Imaginemos que los gurús del neoliberalismo tuvieran razón y esa lógica economicista generara más bienestar en todo el mundo. ¿A dónde podríamos exportar tanta eficacia? A Marte. Lo cierto es que la lógica capitalista se levanta sobre la discriminación y la exclusión, sin las cuales no sería posible el enriquecimiento de unos pocos. La lucha por la acumulación capitalista necesita que haya otra parte del mundo que esté pasando penuria. Ese es el tercer mundo. El neoliberalismo es alérgico a valores como la solidaridad, la igualdad y la fraternidad. Genera un mundo en guerra por el capital, que se desentiende de las necesidades de los ciudadanos. La lógica del crecimiento económico necesita que haya pobreza y miseria en el mundo. Igual que la industria armamentística necesita que haya guerras o desconfianza entre las naciones. La legitimación del afán de lucro como motivación principal de las personas es otra de las grandes consecuencias de esta política neoliberal. Yo lo veo todos los días que voy a trabajar a mi instituto. Los alumnos tienen como único objetivo conseguir dinero. Yo les pregunto, ¿para qué habéis decidido estudiar bachillerato? ¿Para qué queréis hacer una carrera? La última respuesta a ese para qué es para tener dinero, para tener un coche mejor, para tener... El individuo asume que su objetivo vital es hacer dinero. Los economistas, además, no contribuyen demasiado a otro tipo de sociedad. Ellos llaman comportamiento racional al comportamiento de quien actúa guiado únicamente por su propio beneficio y comportamiento irracional al que lo hace guiado por otras motivaciones que no sea esta. Incluso hablan del principio de no saturación, que es el principio que considera que más es siempre mejor que menos. Este principio se convierte en lo que yo he llamado en algún otro sitio, que por ahí que tengo publicado, el síndrome de Tántalo, o el sociólogo Lipovetsky en Francia ha llamado la sociedad del hiperconsumo. Esta sociedad que ha fabricado un individuo que identifica el tener más con el estar mejor, en la medida en que nunca logramos la satisfacción de los deseos, lo que le pasaba a Tántalo, que se incrementan constantemente al tiempo que vamos satisfaciéndolos, como un saco que no tiene fondo. Es una especie de insatisfacción crónica que le hace el juego a los grandes poderes capitalistas. Le hacemos el juego a los grandes monstruos que manejan los hilos del capitalismo mundial. Se crea una sociedad dependiente, pero con la ilusión de la máxima libertad. Nos hacen creer que somos absolutamente libres, pero en realidad están generando una ciudadanía dependiente. ¿Cómo es posible que en la sociedad
donde el consumidor supuestamente es más libre y tiene más opciones donde configurar sus preferencias, al final todos tengan el mismo móvil. Síntoma evidente de que no hay libertad, sino una especie de pseudo-libertad. El neoliberalismo es cómplice con una concepción meramente procedimental o formal de la democracia, como hablaba Paco ayer en la conferencia inaugural, donde los derechos y las libertades han sido vaciados de su significado y constituyen simplemente palabras vacías. Es lo que yo llamo democracia fantasma, que parece que está, pero en realidad no está. O George Orwell la llamó más cínicamente democracia capitalista. Es una democracia totalmente ficticia, plegada a los intereses de los más ricos, a los que se alude como los mercados de forma genérica. No hay separación ni independencia de los poderes públicos. Yo cuando explico en tercero de la ESO, o explicaba en Educación para la Ciudadanía, en tercero de la ESO, la separación de poderes, me reconcome por dentro, está diciendo que son poderes independientes, que por un lado está el poder legislativo, el ejecutivo y el judicial, cuando en realidad, lo que pasa es que los pobres hay que explicarse, en realidad hay un solo poder, diversificado. Si no, ¿cómo se entiende que el juez Garzón fuera el primer y único condenado por la trama de usted? No hay participación efectiva de la ciudadanía en la vida política, no hay soberanía popular. Las firmas, por ejemplo, las firmas presentadas en el Congreso ya no sirven absolutamente para nada, ya ni 500.000 ni nada, da igual. En contraposición a todo esto, habría de erigirse una democracia real, como reclamaba ayer Paco. Puede que sea una utopía, pero quizás no. Esta democracia real debería estar levantada sobre cimientos éticos y no económicos. Debería ser una democracia republicana y laica fundada sobre un ejercicio efectivo de la soberanía popular. Tal es el horizonte, tan alejado en nuestros días, sobre el que únicamente se puede llegar a una república laica. Así vemos, para concluir, dónde está la incompatibilidad manifiesta entre neoliberalismo y republicanismo laicismo. Si el neoliberalismo es una ideología económica que tiene como objetivo la acumulación de capital en manos privadas, el laicismo, en cambio, es una reivindicación ético-política que tiene por objetivo la universalización de la justicia en el ámbito público. Son absolutamente incompatibles. Desde el punto de vista estrictamente económico, el neoliberalismo es una ideología rentable a corto plazo para los más ricos, mientras que el laicismo es rentable a largo plazo para el pueblo. El neoliberalismo requiere ciudadanos serviles y dependientes, sometidos a las ideologías impuestas desde el poder. El laicismo, en cambio, propugna la emancipación de las personas y de las conciencias. El secreto de la libertad efectiva es educar a las personas al margen de ideologías, que es lo que defenderemos esta tarde. Fermín seguramente hablará de esto. El del sometimiento y la tiranía, el secreto del sometimiento y la tiranía es mantenerlos ignorantes. Ayer hablaba Andrés del peligro que supone anular o convertir la ética en una asignatura optativa o la filosofía en una asignatura optativa, asignaturas cuya única finalidad es abrir el espacio de la mente, aprender a pensar más lúcidamente, ¿no? ¿Cómo salir de esta situación en la que nos encontramos? Vivimos en la jaula de hierro del capitalismo. Utilizo un concepto de Max Weber, la jaula de hierro del capitalismo. Lo que pasa es que esa jaula tiene barrotes invisibles, pues nos hacen creer que estamos en un paraíso de libertad sin límites. La gran tragedia de la sociedad del hiperconsumo, lo llamaba Lipovetsky. Ante una situación tan límite, a mí la rabia que llevo dentro, a veces que salgo a la calle me tienta a pensar que la única solución es la revolución ciudadana. El otro día en la cena, cuando nos encontramos, estábamos hablando del problema de Egipto, en fin. En principio yo tiendo a pensar que la única solución es una revolución ciudadana, no hay otra. Sin embargo, enseguida pierdo ese entusiasmo y me echo atrás. Me alineo más en la solución kantiana que en la marxista. Primero educación y luego revolución, porque la revolución que no sea ilustrada es un peligro muy grande. Desgraciadamente, y espero estar equivocado,
esto se podrá discutir seguramente. La razón por la que me echo atrás es porque se me hace presente la manifiesta inmadurez política y democrática de la ciudadanía, paralela al déficit de educación cívica que tenemos en España. Por ejemplo, actualmente en España votamos por reacción. O sea, nadie lee un programa político, salvo los que están ahí, los 3 o 4, que se dedican a analizarlos. Incluso hay partidos políticos, como pasa en la ciudad donde vivo, Plasencia, que ni siquiera presentan un programa político. Dan sus mítines, presentan sus cosas, hacen publicidad, ponen la foto del candidato, y no hay programa político, y nadie dice nada. Un partido político que no ganó, no llegó a la alcaldía, pero tuvo votos. No se conoce la tradición ideológica de lo que se vota. Como los vecinos que tengo enfrente de mi casa, que disfrutan de una vivienda social, votando al PP. Y que luego se quejan porque les quitan esos derechos, ¿no? Mentiras sobre la educación y la sanidad pública de un partido con clara ideología neoliberal como es el PP. ¿Quién creyó a Rajoy cuando prometía en campaña que no iba a subir los impuestos, que la educación y sanidad y pensiones eran sagradas? Pues había mucha gente que lo creyó. Un síntoma de que en este país hay una clara inmadurez política. Por mucho que un señor diga que no va a subir los impuestos, que va a defender la educación pública, que diga lo que quiera, ese